Buenas noches, esto es Fundamento de Estadística, sesión 31. En la clase anterior trabajamos lo que es la elaboración de una tabla de frecuencias completa. Entonces, vamos a ver, ¿saben interpretar? FI igual a 4, ¿qué es lo que significa ahí? Que 4 estudiantes gastaron diariamente en fotocopia entre 20 y 24 pesos. FI igual a 4 significa que 4 estudiantes gastaron diariamente en fotocopia entre 20 y 24 pesos. ¿Qué significa FI igual a 12? Que 12 estudiantes gastaron en copia de 35 a 39 pesos. Muy bien. Y la última clase, la última, el 3. Que 3 estudiantes gastaron de 45 a 49 pesos en fotocopia. Entonces, ¿ustedes saben interpretar FI ya? ¿Qué significa cuando es igual? En la quinta clase, FI, ¿qué significa? FI en la quinta clase, ¿qué significa? Que 12 estudiantes gastaron de 35 a 39 pesos en fotocopia. Ok. Que 12 estudiantes gastaron entre 35 y 39 pesos en copia. La FR, ¿cómo se interpreta? Cuando la FR es igual a 0.08, se dice que el 8% de los estudiantes gastaron entre 20 y 24 pesos en copia. Repito, 8% de los estudiantes gastaron entre 20 y 24 pesos en copia. ¿Qué significa el FR en el 0.24? Sí. Que el 24% de los estudiantes gastaron de 35 a 39 pesos en copias. Muy bien, excelente. Jennifer, gracias. Y en la primera clase, ¿qué significa? En la primera clase. El 4% de los estudiantes gastaron entre 15 y 19 pesos en copia. Excelente. Entonces, esas dos frecuencias se entienden, la absoluta, la FI y la FR. ¿Se entiende bien? Sí. Okay. Maestro, Diga. buenas noches, yo soy nueva en esta materia, pero esta es mi primera clase y como estoy entrando ahora a la clase, ¿se puede repetir un poco de nuevo? No, bueno. Explíquele a alguien, por favor, de lo que han respondido algo. Pero ella puede entrar al canal de YouTube de usted y así ver todos los videos que usted lo pone todito. Lo que dijimos, no. Sí, dígame, maestro. Alguien no puede explicarle lo que vimos, lo que hablamos hace ahora. Maestro, yo digo que para ya poder entender tendríamos que empezar desde el principio, porque creo que no entendería lo del cuadro ella si solo se explica. Yo le explico, no hay problema. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es interpretando datos, interpretando la tabla de frecuencia. FI es la frecuencia absoluta. Cuando dice 4, FI es igual a 4. Dice que 4 estudiantes gastaron diariamente en fotocopia entre 20 y 24 pesos. El 2 significa que 2 estudiantes gastaron en fotocopia entre 15 y 19 pesos. El 6 indica que 6 estudiantes gastaron entre 40 y 44 pesos en copia. El 12 indica que 12 estudiantes gastaron entre 35 y 39 en copia.
La FR es porcentual. La primera dice que 4% de los estudiantes gastó entre 15 y 19 en copia. La otra dice que 8% de los estudiantes gastaron entre 20 y 24 en copia. El 24 significa que el 24% de los estudiantes gastó entre 35 y 39 en copia. Cuando es FI y FR, se dice entre. Cuando FI y FR, se dice entre 15 y 19, entre 20 y 24, entre 25 y 29, entre 30 y 34, entre 40 y 44, se dice entre. Cuando es FI y FR, se dice entre. Lo único, cuando es FI se dice 2 estudiantes, 4 estudiantes, y cuando es FR se dice 4% de los estudiantes, 8% de los estudiantes, 14% de los estudiantes. Esa es la diferencia. FA menos significa que esa cantidad de estudiantes gastaron menos de este número o menos. Ejemplo, FA menos significa que 2 estudiantes gastaron 19 pesos o menos en copia. El 6 indica que 6 estudiantes gastaron 24 o menos en copia. El 41 significa que 41 estudiantes gastaron 39 o menos en copia. Entonces, ese es el significado que tiene la frecuencia acumulada menos. La más dice que esa cantidad de estudiantes gastó más. Dice 20 o más, 15 o más, 25 o más. La que dice menos es el número más grande de la derecha o menos. 19 o menos, 24 o menos. Cuando dice más, es el número más pequeño o más. 15 o más, 20 o más, 25 o más, 30 o más, etc. FRA menos significa aquí FRA menos significa que el 4% de los estudiantes gastó menos, o sea, 15 pesos o menos. Esa dice que el 12% de los estudiantes gastó 20 pesos o menos. Y cuando FRA más, el 96% de los estudiantes gastó 20 pesos o más, 20 pesos o más. Cuando es la menos, es 24 o menos, 19 o menos, 29 o menos, etc. Entonces voy a preguntar, ¿qué significa FRA menos en la quinta clase? ¿Quién me dice? FRA menos en la quinta clase. $41 estudiantes gastaron de 35 menos 39, así es, profe. Significa que el 58, no, esa no, el 82, que el 82. 82% de los estudiantes gastaron, como dice menos, entonces usted dice 39 pesos o menos. Hoy, mañana. Ok. No como esa historia de los tachitos, donde había una princesa besando un sapo. No le entiendo sapo a mí. No. Apaguen los micrófonos. Entonces, seguimos. ¿Eso se entiende o alguien no entiende para explicarle? Dígame, Se está entendiendo. ¿se entendió eso? Más o menos. Sí, sí. Más o menos, pues si es más o menos, diga cuál es el menos. Porque por hermano no. Profe, Diga. profe, yo estoy confundida en la última. ¿Qué dice la última? ¿En cuál? En la última. Exacto.
en la frecuencia de más que dice ahí, entonces, ¿cómo se calcula eso? Ok, digamos FR a más. ¿Qué significa ese número? ¿Qué por ciento ese número? El 96% de los 96. estudiantes gastaron 20 pesos más. Así mismo, como el amigo lo dijo, el 96% de los estudiantes gastaron 20 pesos o más. Así. Ok, ok. Yo le pregunto a usted por el 74, ¿qué usted me dice? Por el 74. Que de los estudiantes gastaron. No. De los, no, que el 74% de los estudiantes gastaron 30 o más ¿Ya? de 34. No, 30 o más. Ya. Ok, 30 o más, ya. Porque Así dice es. más aquí arriba. 30 Ok. pesos o más. El 74% de los estudiantes gastó 30 pesos o más. O gasta 30 pesos más. Profe, una pregunta. Es que se calcula con el primer número, no Sí. con el último. Con el primero. Cuando dice más, es con el primero. Cuando dice menos, es con el último. Ok. ¿Tú ves? Ahí era que yo estaba perdida. Si usted quiere, lo escribe para que no se lo olvide. Eso es lo que estoy haciendo, escribiendo esa partecita, porque ahí era que yo estaba confundida con la frecuencia de menos y la frecuencia de más. Digo yo, ¿por qué? Si este muchacho dijo, o la muchacha, que ahorita fue de que del 39, bueno, del 29 para arriba. Y Mire, ahora es el mire, que si menos. ¿Qué más? se quiere a más con 18, 0.18. Digo, el 18% de los estudiantes gastaron 40 pesos más en copia. Ahora, digo, el 94% de los estudiantes gastaron 44 menos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre eso? Que la clase de hoy la vamos a hacer sencilla. Profe, usted dice que quedó de mandar La práctica 2. La práctica, ajá. ¿Usted la vas a mandar ahora? Ahora. Ok. La práctica la voy a mandar ahora. O la vamos a trabajar ahora, más bien, es la pregunta. Entonces, no hay duda de eso ya. Cualquier cosa, vea los videos. ¿O tiene Maestro, Diga. no. Diga. Escucho. Escucho. Dígame. Entonces, ok. Vamos a hacer una cosa. Sesión 31. Ok. Voy a mandar este material que estoy trabajando aquí, ¿verdad? Eso es para que usted lo tenga como ayuda, ¿verdad? Envié el material que estoy trabajando aquí para que usted sepa interpretar y esa cosa. O si se lo olvida. Entonces ahora voy a enviar la práctica 2.1. Está en WhatsApp virtual. Práctica 2.1. Hay un error. Vamos a arreglarlo. Primero. La práctica 2.1 está en WhatsApp virtual ya. Lo único que tiene un errorcito, pero vamos a arreglarlo ahora. Voy a cerrar todo esto. Ok.
Práctica. Ok, esto dice. Yo la cambié. Sí. Ok. Vamos a borrar esto. Esto. Voy a prepararle la práctica. Digo que la voy a enviar por aquí ahora. Y ok. Voy a la práctica por acá. Está lista ya. La 31. Entonces, cerramos aquí. Ok. Entonces, esta es su práctica número 2.1. ...15 de octubre, la fecha de entrega, envié la práctica 2.1. Maestro, el internet me sacó. Yo que sé de nuevo Usted ve los videos. que inscribí esta materia en Ajá. prórroga, las actividades que usted ha puesto en la plataforma. ¿Me lo puede explicar, por favor? Las actividades. Ok, espérese un momentito. Usted me está hablando de las actividades que he puesto. Ok. Sí. Le voy a explicar algo ahora. Espérese un momentito. Usted me está diciendo que usted es nueva. Ok. Entonces, si usted es nueva, lo primero que hicimos, asignamos esta práctica 1.1. Usted tiene que leer una revista que está en la plataforma, que se llama Actualidad Estadística. Tiene que leer de la página 5 a la 19. Después que usted lea esa página, o leyendo esa página, usted hace un resumen que diga concepto de estadística, campo de ejercicio profesional, importancia de la estadística, historia de la estadística universal y en República Dominicana, y que diga personajes que aportaron al desarrollo de la estadística. Eso es lo que usted va a hacer, un resumen con esos temas. De la página 5 a la 19 de la revista. Esa es su práctica 1.1. Tiene como fecha de entrega 30 de septiembre. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Alguna pregunta? La práctica usted la descarga en web virtual y la revista también. Entonces, hay una segunda práctica que es esta. Una segunda práctica que es esta práctica, definir esos conceptos que están ahí, contestar esas preguntas que están ahí. Esta tabla yo la llené en los videos. Tiene que ver los videos de clase dada. Y aquí hay una tablita que usted la tiene que llenar. En el video yo explico claramente cómo usted llena esa tabla. Yo tengo un canal de YouTube, usted busca los videos de la clase, están por fecha, y entonces ahí usted resuelve. Y hoy estoy explicando lo que es esta, la práctica 2.1, que es la tercera práctica que vamos a hacer. La estoy explicando, entonces vamos a iniciar. Aquí usted va a definir todo lo que dice ahí. Después que defina eso, entonces este cuadrito lo vamos a trabajar ahora entre nosotros. Resulta que aquí le dan 5, le suministran, es la palabra, 5 provincias. ¿Cuáles son? Santo Domingo,
Santiago, Bauruco, Puerto Plata y Monseñor Noel. Le suministraron 5 provincias y después también le suministraron 5 niveles de instrucción: nivel preescolar, nivel primario, nivel secundario, técnico profesional y universitario. ¿Qué usted va a hacer con todos esos datos que están ahí? Usted va a construir o a llenar esta tabla. Mírela ahí. Donde dice provincias, usted la coloca como usted quiera. No tienen que ser en orden. Usted la coloca toda como usted quiera. 5 provincias, la coloca como quiera. Y 5 niveles de instrucción: preescolar, primario, secundario, técnico y universitario. Después que usted tenga eso listo, entonces empieza a poner los números. En Monseñor Noel, ¿cuánto tiene el nivel primario? Digo preescolar. 2.880. 2.880. Pues usted le pone ahí 2.880. ¿Cuánto tiene el primario? 61.052. 52. Usted le pone lo que dice ahí. El secundario, ¿cuánto tiene? 12.782. El siguiente, 1.995. el último. 1066. Espérate, que aquí hay una gente que está como en conversación. Después que usted tenga el Monseñor Noel lleno con sus 5 niveles, usted viene y lo suma el total ahí. Total. Le saca el total. Entonces esa tabla, después nos vamos a otra provincia, la que usted quiera. Digamos que usted quería a Santiago. Entonces nos vamos a Santiago. Mira Santiago ahí. ¿Cuánto tienen preescolar? 2242. Entonces usted pone ese valor ahí, 2242. Y así usted va a llenar esa tablita. Ok. Espérese, que la bulla está tremenda aquí. Y así no se puede. Entonces, usted va a llenar esa tabla completita. Ok. Entonces, para suerte suya, ya yo tengo esa tabla llena porque la acabo de llenar. Mírela aquí. La voy a llenar para que no coja lucha. Aquí es. Mire la tabla llena ahí. Ahí está la tabla llena con todos los totales. Tírale una fotica. Entonces ya tiene su tabla llena ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Puse todos los valores que me dieron, los de Santiago, los de Santo Domingo, Puerto Plata, Bauruco, Monseñor Noel. Lo sumé vertical por provincia, todos los datos. Y lo sumé horizontal por grado, preescolar, todo lo primario, todo lo secundario, todo lo técnico y todo lo universitario. Eso fue lo que yo hice. Ahí tengo los totales y el gran total de totales que es. Está todo ahí. Entonces aquí vienen 5 preguntitas. La primera dice que del total de estudiantes matriculados, ¿cuál es el total de estudiantes matriculados ahí? 484.478. Se ganaron un 100 ahí. Total de estudiantes matriculados, son todos los estudiantes que hay matriculados, que viene siendo el gran total. Ese total. Entonces dice que de ese total, ahí lo dice claro, del total de estudiantes matriculados, obtenga el porcentaje que son universitarios y corresponden a la provincia de Puerto Plata. Si usted se va a Universitario y Puerto Plata, ¿cuántos son? 2.977.
Mire, si usted se va universitario, mírelo aquí abajo, y llega hasta Puerto Plata, mira Puerto Plata aquí, entonces son 2.977. ¿Estamos claros de eso? Puerto Plata con universitario son 2.977. Entonces ese número usted lo que tiene que dividirlo. 2.977 entre 484.478, que es el gran total. ¿Cuánto da eso? 0. ¿Cuánto? 0. Déjame ver. Me perdí. Deme un chance, profe, estoy calculando. Hasta 2 yo le doy. 0.006. Y si usted multiplica eso por 100, ¿qué viene siendo? Ahí le sale. 0.61. Así viene siendo. Eso da 0.61%. ¿Por qué 0.61%? Porque el número que había, yo lo multipliqué por 100. Ese número que me dio, que es probabilidad, lo multiplico por 100 para llevarlo por ciento. Entonces viene siendo eso. Entonces esa es la respuesta de la primera. Pregunta sobre eso. Quedó muy claro, profesor. No hay pregunta. Del total matriculado, que eran los 484.000, ¿cuántos eran universitarios y de Puerto Plata? Que tengan las dos condiciones. Entonces eran 2.977 entre el total, da eso, multiplicado por 100 da eso. La segunda dice, el porcentaje de estudiantes del nivel secundario. ¿Cuántos son del nivel secundario? ¿Qué me dice? 91.058. Ustedes están bien alimentados. El cerebro está bien alimentado. Qué bueno. De una vez se van al grano. Total secundario, no te están diciendo de qué provincia, sino total. Entonces tú el secundario que está aquí, simplemente va a la suma de todo, que es 91.058, y lo divido entre el gran total. 21.058. Que da 0.1879, 1.879. Respuesta 18.79, eso da 18.79%. Exacto. Ahí está resuelto. La respuesta es esa y el cálculo fue ese. Ahí está resuelto ese. El punto B. Pregunta sobre eso. ¿Tienen duda ahí? Ahí lo dice claro. No. Ahí dice. Bajo la cámara del Zoom no se ve la respuesta de la B. ¿Cómo? Profe, yo tengo una duda. Que con los perfiles del Zoom no se ve la respuesta de la B. ¿Con el qué? Con el perfil, un ejemplo del Zoom, no se ve la respuesta de la B. Usted no está viendo, Vamos a resolverle ese caso ahora. Vamos a resolverle ese caso. Espérese. Dígame ahora si lo ve ahora. Sí, gracias. Ok. La B está resuelta ahí. Entonces, la C, ¿qué dice? Profe, yo digo algo. Dígame. En la explicación todo muy fácil. Yo le tengo miedo a algo en ese examen. Se pica, de verdad, pican. La tabla, usted dice. No, yo digo profe, que cuando están explicando todo muy bien, ¿no es verdad? Entonces, cuando dan el examen, nos dan un machetazo, ya usted sabe. Yo nunca he recibido clases. Ay, no, los exámenes del profesor tal cual él No, lo es explica la en las primera clases. vez. Pero cuando tú, La después primera del vez. examen, tú me dices, cuando tú tengas la primera experiencia. Déjame decirte Maestro, Ah, dígale ok. que no se asusten, que los exámenes son tal cual usted lo da en la clase.
Yo soy la diferencia porque yo le explico. A usted le dan 15, media hora, 1 hora para un examen, yo le doy 3. Entonces, la diferencia conmigo es grande. Oye, Muy grande, profe, muy no, grande. Qué Eso sí es bien. verdad. si No te usted no asustes. aprende conmigo, no aprende con ninguno. Déjeme decirle, porque aquí se paran las aguas. Y todos los Eso sí es maestros verdad. esperan Entonces, vamos a continuar. La otra pregunta dice, el porcentaje de estudiantes de Monseñor Noel. ¿Cuántos son los estudiantes de Monseñor Noel? 16.938. Los de Monseñor Noel. 79. Ay, perdón. 79.775. 79.775. Entonces, son 79,775. Decimos aquí. 79,775. El gran total. ¿Cuánto va? Lo que sucede, joven, es que yo como maestro tengo que dar todos mis contenidos. Yo doy todo lo contenido que dice el programa. Yo doy toda mi clase, toda. Ahora, no toda la clase va para el examen. El examen se da lo más importante. Señores, se nos fue el tiempo. Vamos a entrar nuevamente para continuar.